Si no trabajamos desde la cultura, es muy complicado la deconstrucción del simbólico, del simbólico patriarcal, y que solamente si trabajamos desde la cultura podemos construir unas nuevas relaciones entre hombres y mujeres, podemos construir un nuevo simbólico y podemos construir entonces una nueva sociedad. Entonces inicio por ahí, por supuesto con una militancia política, donde esa tensión entre una persona que tiene intereses en la cultura y el arte y que además tiene una militancia política, ese es un terreno de tensión demasiado fuerte, porque eso parece que las dos cosas no se encuentran. O sea, primero hay que hablar de la línea del partido que hablar de las mujeres o que hablar de la cultura o del arte. Y esos son como accesorios, eso es como el payaso que viene y despide la fiesta o saluda la fiesta, es la relación con el arte, por ejemplo. Entonces eso era, y nosotras ya estábamos construyendo desde la resistencia y desde lo alternativo unas definiciones de qué parte de la cultura nos paramos. Y para darle entonces, nosotras con Adriana vamos a hacer una ponencia en relación, vamos a ir contando las dos esta experiencia y vamos a ver cómo nos va. Entonces cierro mi capítulo para que Adriana entre en términos de cómo hicimos esa entrada a la resistencia, y luego vamos a hablar de las resistencias, a qué es que resistimos. Entonces, empezamos a trabajar una cultura desde entender que la cultura es fuerza totalizadora de la creación. No, porque ahí cierro para entrar a la resistencia. Entonces, es fuerza totalizadora de la creación, es aprovechamiento social de la inteligencia humana, es fuerza de resistencia, por eso traje esta definición, es fuerza de resistencia de la solidaridad de la vida cotidiana, fiesta de transgresión, de misterio, y desde ahí, las mujeres tenemos realmente mucho que decir desde este lugar de cómo entendemos la cultura, que tiene que ver con la manera de ser, de relacionarnos, con los valores, con la tradición, con los mitos. Y ahí dejo para que Adriana entonces nos cuente su entrada a las resistencias. Es que nosotras con Chila nos conocemos hace... ¿Les decimos? Les decimos, ahí nos van a descubrir exactamente qué edad tenemos. Bueno, nos conocemos creo que hace unos 30 años, y con Chila empezamos realmente un trabajo con las mujeres sin saber que esta amistad iba a durar hasta hoy, y que además es una amistad muy preciosa porque tenemos el gusto de tener este auditorio tan precioso y de estar realmente, yo creo, en una verdad de las mujeres, en algo que hemos llamado la política de las mujeres, en un descubrimiento que hemos hecho en conjunto con mujeres como la compañera, escuchando tu hermoso discurso, que me parece que amerita ya el doctorado, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo creo que lo importante y lo que hemos visto también con las compañeras de las FARC es que estamos trabajando siempre en relación. ¿Qué quiere decir? El texto que tú presentas está en relación. Son 3 mujeres, está en relación. Las compañeras de las FARC trabajan en relación. Las compañeras que nos invitaron están, obviamente que eran los compañeros muy jóvenes y muy lindos, nos invitaron en relación. Yo creo que eso es lo que está cambiando la sociedad. Cuando estamos diciendo cómo hacemos la resistencia, lo que el patriarcado y el machismo ha hecho siempre es realmente cortar esa relación entre mujeres. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos entender? Vemos las novelas de televisión, siempre las mujeres están peleando, atacándose y matándose entre ellas, ¿cierto? Las telenovelas estas perversas. Entonces siempre estamos viendo cómo realmente las mujeres se odian entre sí mismas. Entonces para nosotras, ¿cuál ha sido la mejor lección? Que el feminismo realmente, todo ese movimiento de mujeres, todos esos cambios que estamos buscando las mujeres, es realmente para que nosotras nos dejemos de odiar, que nos empecemos a querer, que empecemos a ver que valemos, que empecemos a ver que tenemos que salir de las depresiones impuestas realmente por esa posición que ella ahorita
en el mundo actual, que es que no hay salida, o sea, el fin del feminismo, el fin de las ideologías, el fin del socialismo, el fin de Cuba, el fin de Venezuela, el fin de Colombia, con la contrarrevolución impuesta todos los días en nuestro país. Entonces, ¿quién es Adriana Vanegas? Yo soy una señora que desde hace más o menos 40 años está en este tema. Entré al movimiento feminista realmente, al movimiento político de izquierda. Entré porque nunca entendí por qué existía la pobreza, por qué había desigualdad en Colombia. Esto me llevó realmente a mirar que no podía sentirme bien en una sociedad desigual. Y esto desde los 15 años, cuando tenía 15 años, me llevó a leer un texto por primera vez que se llama El Manifiesto Comunista, y yo no entendía absolutamente nada, pero me encantó, era como una maravilla de texto que no se entiende las palabras, pero pensé que esa belleza de texto me podría conducir a algo diferente. Y desde entonces entré al movimiento de izquierda, participé en la Unión Patriótica, en el Partido Comunista, no conocía la experiencia de las compañeras, pero para mí mi inspiración fundamental, y miren ustedes qué interesante, podemos tener todos los autores y autoras importantes, pero nuestras verdaderas autoras y nuestros verdaderos paradigmas son nuestras mujeres. Es ella, es mi madre, es mi abuela, y por eso en tu texto precioso trabajo también, con Chila trabajamos, un nuevo orden simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Un nuevo orden simbólico, que es el orden de la madre que se asesina todos los días, el orden de la palabra femenina escondida y oculta. Vemos una precariedad. Si ustedes ven toda la simbología de las compañeras de las FARC, vemos que el que está atrás es Bolívar y Alfonso Cándido, pero no hay una representación de la mujer, no hay una interlocutora. Entonces lo que nos hemos propuesto nosotras, con un dolor, como decía la compañera, pero con una alegría, porque somos víctimas, muchas mujeres, pero somos también sobrevivientes de la Unión Patriótica. A mi padre le dieron 3 tiros, a mi hermano lo asesinaron. Entonces no quiero decir que he sido víctima solamente, porque tengo que amar la vida, y a pesar del dolor, a mi padre, por ejemplo, los tiros que le dan, él queda loco 7 años, caminando por todo Bogotá. ¿Sí? Pero entonces entendí que era la dignidad humana, entendí que eso sobreviví. Entonces con Chila vamos a presentar rápidamente, porque la pregunta de las compañeras que conocí hace como unos 8 días era: ¿cómo hacemos? ¿Qué proceso de resistencia tenemos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa resistencia? Rápidamente se la vamos a decir para ver cómo realmente lo que están haciendo ustedes aquí es lo que tenemos que hacer, y hacer esa cosa muy importante que es la relación y toda esta cuestión de las mujeres, y siempre relación 1 a 2, 3 y 4, y se va haciendo un movimiento muy grande de mujeres. Bueno, entonces vamos a hablar ya de las resistencias. ¿A qué es que resistimos en este trabajo que hemos asumido, que lo asumimos desde el simbólico cultural, trabajando los imaginarios, prácticas, estereotipos, pero además cómo hacemos la deconstrucción de todas esas prácticas, imaginarios y estereotipos patriarcales, machistas, misóginos, donde la práctica artística se vuelve un asunto enormemente importante, donde estos discursos, por eso intentamos transformar estos discursos y hacerlos en relación, y hacerlos desde el simbólico femenino, porque lo que queremos es la construcción de nuevos lenguajes, la deconstrucción de los paradigmas tradicionales, no solo epistemológicos, sino también los paradigmas de la construcción, de las construcciones que tenemos sobre los mitos de cómo nos relacionamos. O sea, el interés es la deconstrucción de los paradigmas, y por lo tanto nosotras hacemos resistencia al androcentrismo, el hombre centro del universo, la verdad masculina el centro del universo. Hay otras voces, las voces y cuerpos de mujeres, que además son mujeres, somos las mujeres, como la compañera, las 2 compañeras nos han mostrado, y las otras 2 aquí nos han mostrado de manera muy sabia, es el papel de las mujeres en la sociedad. Ese papel ha estado en permanente construcción y en permanente resistencia a lo que ha significado la invisibilización de las mujeres. Entonces las mujeres resistimos al androcentrismo, también resistimos al sexismo. Esa imagen con la cual nos inauguraron la conversación es una imagen absolutamente sexista por la invisibilización de las mujeres. Es una imagen sexista también cuando en los medios de comunicación, todas las propagandas que hacen los medios de comunicación presentan a las mujeres
en la propaganda del bombril, de la limpieza, en la propaganda de la olla, en la propaganda de que usted está sujeta al espacio de lo privado y usted es la que limpia y por lo tanto es la que cuida a los demás y por lo tanto es la que le sirve a los demás, pero ella no es sujeta de derechos en ningún escenario, sino sencillamente está en ese espacio de lo privado, en ese escenario de limpiar y no donde se toman las decisiones. Hacemos resistencia al machismo desde la cultura y desde el arte, pero también hacemos resistencia al modelo neoliberal y hacemos resistencia entonces al paradigma del modelo neoliberal. ¿Cómo? Lo hacemos eso, en esta construcción que ustedes nos han invitado, o sea, construyendo en relación con las mujeres, para que todas las mujeres, porque no es la resistencia que hagamos Adriana y yo, no, el interés es que mujeres y hombres hagamos resistencia al modelo neoliberal, a la ruptura del paradigma de ese modelo capitalista, porque quien es siamés del capitalismo es el patriarcalismo. O sea, se alimenta el uno del otro, tienen un cordón umbilical ahí en el cual cada uno se alimenta. Y entonces en la construcción de esos nuevos paradigmas, ¿qué proponemos? Entonces proponemos, por ejemplo, hacia la economía del cuidado, la ética del cuidado, que no es que el cuidado es la transformación del entendimiento de ese espacio de lo privado de las mujeres, siempre con el bombril o la olla o la aspiradora o la escoba o el trapo de limpiar o la lavadora o el lavadero. La economía del cuidado, que es la que va más allá, incluso donde planteamos qué significa la ética del cuidado, que no tiene por qué caer solo en los hombros de las mujeres, y la resistencia hacia el capitalismo es la propuesta que tenemos que construir entre todas y que nosotras en Marcha venimos construyéndola, que es la propuesta a un nuevo pacto social, económico y político hacia la segunda independencia. Eso no lo va a hacer Marcha, eso nos toca hacerlo a nosotras desde abajo, con la participación de todas y todos, con la participación de las campesinas, con la participación de las guerrilleras, con la participación de las mujeres víctimas, con la participación de las mujeres obreras, con la participación de mujeres artistas, con la participación de las mujeres amas de casa también, con la participación de las científicas, con la participación de todas las mujeres. Tenemos que plantear un nuevo pacto social, económico, político y por supuesto cultural. Lo que tenemos ahora ha hecho crisis y uno de los elementos que nos demuestra esa crisis es esta realmente deprimente propuesta política de los candidatos a la presidencia. Eso realmente es lamentable, que nos hayan convertido el escenario de reflexión y de debate, de política y de ideas en un escenario de boxeo. ¿Cómo es que se llama eso en el boxeo? El ring del boxeo. Eso nos construyeron este país en un ring del boxeo, donde hay dos personajes y el resto no existen, y además son varones, y a las mujeres las invisibilizan de manera bastante complicada. Entonces, nosotras queremos, y ya lo propusimos desde Marcha Patriótica, la posibilidad de que nos sentemos un grupo de mujeres ya con la Constitución Política, esa del 91, que es el marco normativo que le dio existencia a un modelo económico que tenemos y que es el modelo neoliberal y que ya hizo agua. Y lo ha demostrado no solo la crisis con Bogotá, sino la crisis de la salud, sino la crisis de la educación, donde ahí está la MANE presente planteando ese problema de la educación, la crisis en el ámbito del trabajo, pero también la crisis del país que tenemos, o sea, qué tipo de país tenemos y qué tipo de mundo tenemos. Son 850 millones de seres humanos, hombres y mujeres, que se acuestan en el mundo sin tomar agua panela, y eso no es posible. Mientras aquí hay un personaje que se gana 50 veces en el día 50 millones multiplicado por 50 veces, y ustedes deben saber cuál es ese personaje. Entonces, ese tipo de inequidades que nos ha convertido en el país más desigual, el tercer país más desigual del mundo, nos obliga a replantear un nuevo modelo económico y un nuevo modelo social y económico, y ahí lo tenemos que hacer es desde abajo. Entonces la propuesta nuestra es que ya nos sentemos a mirar y a estudiar esa Constitución del 91 que se constituyó en el marco para el neoliberalismo, para la formulación de un nuevo marco normativo y de ese nuevo pacto social.
Entonces, la cuestión para no aburrirlas y aburrirnos personalmente y molestarlos tanto, porque no es fácil toda la información que estamos recibiendo y ante todo, cómo realmente nosotras hacer algo, cómo nos podemos sentir contentas y felices y fundamentalmente en esa relación que yo les he hablado de mujeres. Entonces yo pienso que mi experiencia, que la he tenido en Francia, en Estados Unidos, aquí en todos los barrios populares, porque yo siempre trabajo, soy académica, pero trabajo siempre en praxis. Yo nunca salgo de academia sola y praxis sola. Siempre trabajo en las dos cosas. No me interesa el academicismo, porque el academicismo sigue siendo patriarcal. Y no me dejo cooptar por el academicismo. Yo tengo que estar trabajando con las compañeras de la Unión de Mujeres Demócratas, con las compañeras de Mujeres por la Paz, con las mujeres de teatro, con Mochila, con las mujeres de la cultura. Entonces eso es lo que nos hace muy fuertes si nosotras realmente entendemos que no podemos realmente dar nuestros derechos o otorgarle muchas concesiones a este patriarcalismo y a estas figuras del patriarcado y de la ciencia, del derecho, de la psicología, de la literatura, etcétera, etcétera. Estoy buscando una cosa que se llama, y ojalá lo entendamos un poquito, es un poco difícil, se demora un harto tiempo en entender, es una independencia simbólica. Es decir, entre más independientes simbólicamente seamos, mejor relaciones vamos a tener entre nosotras, pero además con nuestros compañeros, si los tenemos, o con las compañeras en los casos de las personas del LGTBI y todas estas cosas. Entonces, ¿qué hemos descubierto nosotras? Que hay una política que es de las mujeres, que no debemos tener miedo a eso, hay que construirla, y ya la estamos construyendo, y en el mundo, todo lo que está pasando, las compañeras de las FARC lo están tratando de hacer. En esa, imagínate, yo que soy madre, esas son mis hijas. No tengo que estar por el proceso de paz, tengo que mirar cómo desde las mujeres podemos hacer el proceso, porque no puedo permitir que estas niñas las sigan matando, y a nuestras hijas, etcétera, etcétera. Por eso la lucha por la paz, ¿qué podemos hacer para que cese esta guerra? Precisamente ir creando entre todas esas políticas de los simbólicos, con unas cosas muy importantes y cosas que ya las estamos viendo pero están ocultas. El patriarcado se acabó, imagínense, el patriarcado se acabó, ya se acabó. Si nosotros pensamos qué quiere decir eso, ¿por qué los patriarcas de las FARC también están hablando de paz? Y todos los patriarcas en general, aunque lo dicen con mucho miedo. Y miren cómo cambia, cómo cambia Peñalosa, cómo cambia Zuluaga, cómo cambia la señora esa, porque no saben cómo hacer que este patriarcado se acabó. Miren esas peleas, es que esto puede ser unos varones, por favor. Esos son los hombres que todavía están. Entonces, en la medida que nosotros entendamos eso, vamos a tener entonces a unas candidatas a la presidencia que si no les gustan estas, estamos preparando, nos vamos a preparar para tener no ese poder de ellos, porque otro descubrimiento es que las mujeres tenemos, nuestra posición ante el poder es muy diferente que la de ellos. Nuestra cuestión más importante, nuestra posición o nuestra localización en la vida se da realmente en los ámbitos de una cosa que una gran teórica no feminista, a la cual tenemos que estudiar y bueno, hay muchas cosas que están en contra de ella, pero una mujer que sobrevivió la Shoah. Ustedes saben que la Shoah es el exterminio de los judíos, una gran filósofa que se llama Hannah Arendt. Entonces ella dice y ella hace un tratado muy grande sobre qué es la autoridad. Y dice, en el mundo actual, y ella murió en el 79, hay realmente una crisis de autoridad. Nadie cree en nadie. No hay que confundirla con autoritarismo, ¿no? Por eso que como yo soy filósofa, no patriarcal, me ha tocado hacer, mejor dicho, una ruptura epistemológica, quiere ser un corte con esto, porque no puedo aceptar cómo se expresa y se entiende lo que es realmente lo que es realmente la filosofía. Entonces tuve que hacer esa ruptura epistemológica, y entonces he tenido que estudiar qué es la autoridad y por qué no se nos da autoridad a las mujeres. Si no se nos da por fuera, tenemos que crearla entre nosotras. Por eso ella es nuestra autora, ellas son nuestras autoritas, quiere decir, nuestras autoras de la vida. Ellas con su autobiografía vienen realmente a aportarnos una cosa que ustedes lo han hecho muy bien, los que organizaron el foro, que es partir de la experiencia personal. Eso no lo aceptan las ciencias, que ustedes como son estudiantes de derecho, de todo. La experiencia personal no se considera un objeto de estudio. Y ahí viene el aporte maravilloso del movimiento feminista, del movimiento de las científicas feministas y de todo esto. O sea que estamos realmente, y las mujeres lo hemos hecho, ya partimos y entendámoslo, ha habido, y las mujeres hemos hecho
una revolución silenciosa. Y esa revolución está caminando y hoy lo estamos viendo. Hoy lo estamos viendo porque estoy encantada que hace mucho tiempo no venía a esta universidad de la cual fui profesora cuando tenía 23 años y me acuerdo que traje, discúlpenme, un periódico de Voz y casi me echan. Ese periódico de los comunistas, ¿no? Que tenía 23 años. Entonces, me alegra mucho que ustedes tengan esa atención que han sabido mantener, que esa atención es lo que Simone Weil, una filósofa muy importante, francesa, que murió a los 35 años y peleó en las filas de la República Española. Si alguien la conoce, esa atención que ustedes están haciendo es una atención que no tiene medida en el dinero, no está medida sino en el deseo de saber. Y esto es lo que estamos viendo hoy. Entonces nosotras hacemos con Chila un seminario que nos inventamos con muchas otras mujeres que se llama Saber que se sabe. Si nos pusiéramos a escucharlas a todas y a todos ustedes, tenemos sabios verdaderamente. Pero como se inventaron las calificaciones y se inventaron todas esas categorías para no admitir realmente al pueblo colombiano a la universidad, nosotras nos inventamos una universidad que está afuera. El pueblo sabe, las mujeres saben. Entonces tenemos que cambiar todos los epistemes, quiere decir cambiar todo. Por eso nosotros entramos en resistencia epistemológica, en resistencia política, en resistencia económica al modelo liberal, en resistencia a una asamblea constituyente dirigida por el uribismo. Por eso que vamos a hacer es un proceso constituyente donde haya un pacto social. Vamos a pelear primero el pacto, a ver si llegamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Y con ese poder, imagínense la tarea tan grande, creo que no la vamos a ver, China, pero a lo mejor con ustedes sí. Entonces, nuestra invitación es realmente eso. Y con otra cosa preciosa que yo les diría, otro descubrimiento, hay una gran filósofa, porque hay muchas filósofas en Italia, hay un grupo que se llama las Filósofas de Verona, y ellas, su paradigma, su modelo, como ellas son del Mediterráneo y de Europa, su profesora se llama Diótima. ¿Y quién era Diótima? Si hay algún filósofa, era la maestra de Sócrates. La maestra de Sócrates. Entonces así vamos descubriendo realmente quiénes son nuestras maestras. Y entonces ella dice, hay un libro precioso que se llama La indecible suerte de nacer mujer. Cuando pensamos en la vida de la compañera decimos, no, pero qué mala suerte a la compañera todo lo que le pasó, diríamos, ¿no? Pero resulta que ella está expresando la condición femenina. Y en esa condición femenina ella ha tenido la fuerza de estar acá. Su presencia nos trae a la vida, a la memoria, todos sus muertos. Entonces ella, para nosotras, y lo que nosotras llevamos en nosotras mismas es ese privilegio, imagínense, el privilegio de ser mujeres. Y ese privilegio, ese más que tenemos, es el que la ciencia, el derecho y todo el mundo quiere ocultar. Entonces nosotras venimos a darles esas buenas noticias. Les venimos a dar esas buenas noticias y a invitarlas a que estén con nosotras, chicos. Bueno, entonces cerramos, ya nos acabó el tiempo diciéndoles que es un continuo de hacernos mujer, como dice la Simone de Beauvoir. No se nace mujer, se hace mujer. Entonces nuestra práctica, que es una práctica esencialmente política, es un continuo de cómo nos hacemos mujeres, de un proceso del rescate de las identidades femeninas desde los lugares de la libertad femenina. O sea, eso es enormemente fundamental, la autonomía y la libertad femenina, abrazar la libertad femenina. En el entendido de uno de los descubrimientos del movimiento feminista, que lo privado también es político, o sea, un grito, una zamarreada y una discriminación al interior del hogar hace parte de la política de la discriminación y hace parte de la misoginia y hace parte de la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Entonces lo privado también es político, lo privado no se puede dejar ahí en ese espacio de lo privado. Y decirles entonces que no solo existe la crisis del capitalismo, la crisis del neoliberalismo, sino que todo este sistema hizo agua, el sistema normativo, el sistema político, el sistema de las leyes, todo esto hizo agua, sino que también hay una profunda crisis en la cultura. Y es así que nos tiene que alarmar. O sea, que un país siga votando por personajes como Uribe Vélez, eso tiene que ver con un asunto de la cultura. ¿Qué pasó? Que se nos introyectó un personaje de esos en el imaginario, en el afecto. ¿Qué pasó? Que se introyectó en la voluntad. ¿Qué pasó en la cultura? ¿Qué ocurrió? ¿Qué daño le han hecho a la cultura? Entonces hay una crisis también en la cultura, que es un asunto que tenemos que reflexionar y que tenemos que reflexionar en colectivo
en términos de que nosotras, por supuesto que planteamos y partimos de nuestras experiencias individuales, pero nosotras rescatamos la sujeta colectiva y hablamos por eso un discurso en voz de mujeres y en voces de mujeres en relación de manera colectiva. ¿Para qué vamos? Vamos al encuentro de nuevos paradigmas para la justicia social, económica y política y la felicidad de las mujeres. Si las mujeres encuentran su ser en la sociedad desde la libertad y la autonomía, hombres y mujeres van a ser mucho más felices y van a lograr realmente la felicidad. La narración de la compañera es una narración realmente muy dolorosa, pero donde al mismo tiempo están las resistencias de las mujeres a una guerra y a una violencia fratricida y a una violencia de siglos que estamos viviendo, porque ahí yo les traía, lástima lo del tiempo, pero les traía las mujeres en resistencia en este país desde 1539. Una mujer que, como Felicita Campos, que en 1800 le quemaron su casa en la finca 49 veces y con sus propias manos Felicita Campos reconstruyó su casa. Están las mujeres afro, o sea que nosotras tenemos que resistir también al racismo, a la homofobia, a la lesbofobia. O sea, las resistencias son múltiples, tenemos que organizar esas resistencias y avanzar en procesos como estos que ustedes